Buenos días. Buenos días, los saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina. Vamos a dar inicio a la presentación de la guía de práctica clínica de manejo del COVID-19 en pediatría. El ponente a cargo, a continuación, vamos a pasar al doctor Ortiz Chinchón Juan Manuel, médico pediatra del Hospital Nacional de Revalliati Martins de Salud. Doctor Ortiz, adelante, por favor. Buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Guías de Práctica Clínica del IETSI. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta ponencia que forma parte de las actividades de difusión de la guía, de todas las guías que han sido elaboradas por el IETSI para nuestra institución. Quien les habla es Leslie Chávez, soy metodóloga del IETSI y en esta ocasión me acompaña el doctor Juan Manuel Ortiz. Él es médico intensivista pediátrico del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y con quien vamos a presentarles la guía para el manejo de COVID-19 en pediatría que ya ha sido publicado hace unos días en la página del IETS. ¿No? Esta GPC ha sido priorizada por nuestra institución y parte primordialmente pues, de la necesidad de homogenizar y optimizar la atención sanitaria de los pacientes pediátricos en este contexto de pandemia por COVID-19, ¿no? Mediante un conjunto de recomendaciones y puntos de buena práctica clínica que han sido basadas con la mejor evidencia disponible hasta la fecha, ¿no? Esta es la portada de la guía. Ustedes tienen a disposición en la página de IETSI las tres versiones, la versión extensa, la corta y la versión de anexos. En la versión extensa pueden encontrar de forma más detallada cómo ha sido todo este proceso de elaboración, la metodología, el razonamiento que respalda a cada una de las recomendaciones y puntos de buena práctica clínica. Esas recomendaciones se han hecho basadas en una metodología GRADE, ¿no? De mi parte yo voy a compartir a lo largo de estas diapositivas cómo ha sido esta metodología, ¿no? Digamos un resumen de todo este esfuerzo conjunto que se ha realizado con todo el equipo de metodólogos en IETSI, y sobre lo cual se ha realizado pues finalmente estas recomendaciones y puntos de buena práctica clínica. Para la elaboración de esta guía se conformó con un grupo elaborador mediante una convocatoria que se realiza a médicos pediatras de las diferentes redes, como ustedes pueden ver en eSalud y también del MINSA, ¿no? Hemos tenido el placer de contar incluso con especialistas no solo de Lima, sino de diferentes regiones de nuestro país, que con su experticia pues han fortalecido y han dado un marco más global finalmente para establecer los juicios que van a sustentar las recomendaciones de esta guía, ¿no? Realmente esta guía pues representa un esfuerzo conjunto entre especialistas, metodólogos y gestores, dado que se ha seguido la rigurosidad de la metodología y basándonos siempre en la mejor evidencia disponible hasta la fecha, pudimos culminar esta guía en 3 meses. ¿No? Este realmente ha sido un gran desafío y pues como ustedes saben, este documento contiene las recomendaciones que están basadas principalmente en lo que son revisiones sistemáticas en la evaluación de los beneficios y daños para finalmente establecer estas recomendaciones y puntos de buena práctica clínica. Esto lo hemos realizado, esto ha sido posible bajo un enfoque particular, sui generis, por así decirlo, ¿no? Que es el Living Guidelines, que es un atributo descrito de la literatura en el cual se va periódicamente actualizando la evidencia disponible, ¿no? Considerando esta evidencia que se tiene hasta la actualidad sobre el manejo de COVID en pacientes pediátricos, pues sabemos que la mayor evidencia que se tiene es indirecta, debido a que los estudios o estas revisiones sistemáticas se enfocan básicamente en lo que es población adulta. Entonces se ha considerado todos estos criterios para que finalmente se establezcan la certeza de las recomendaciones. Para esto se consideró adaptar de forma parcial
las guías de práctica clínica de la OPS, la guía para el cuidado de pacientes adultos críticos, y en lo que respecta a las intervenciones farmacológicas, se consideró tomar como evidencia las diferentes revisiones sistemáticas publicadas periódicamente por la PAJO, ¿no? Justamente la PAJO realiza periódicamente actualizaciones según cómo va apareciendo la nueva evidencia, considerando desenlaces muy importantes para nosotros para la toma de decisiones, como el de mortalidad, necesidad de ventilación mecánica invasiva, mejoría y resolución de síntomas y eventos adversos serios. Priorizaron esos desenlaces y en base a ello realizaron la búsqueda. Igualmente, estas revisiones sistemáticas emplean esta plataforma, que es la plataforma LOVE, que permite identificar a los estudios más recientes, incluso los estudios preprint, para poder finalmente servirnos como evidencia para formular las recomendaciones y puntos de buena práctica clínica. Les comento también que esta guía, posterior a la finalización, ha sido revisada de forma externa, tanto por la OPS como por la Sociedad Peruana de Pediatría, así como ha sido validado por expertos clínicos a nivel nacional. ¿No? La población, acá han sido pacientes pediátricos, se consideró un rango de 28 días a 18 años, es decir, de infantes hasta adolescentes, con COVID-19, ¿no? El alcance es manejo tanto ambulatorio como hospitalario, ¿no? El manejo tanto de pacientes con condición leve, moderada y severa. El ámbito, ¿no? El presente documento es de aplicación en el ámbito nacional en todas las IPRES de salud, ¿no? A continuación les presento los diferentes tópicos e intervenciones que han sido evaluadas. Como primer punto, lo que es la clasificación clínica de los pacientes, los factores de riesgo a enfermedad severa, escalas de riesgo para mortalidad, el tratamiento ambulatorio sintomático, la oxigenoterapia, ventilación mecánica, pronación, rehabilitación respiratoria, fluidoterapia, corticoides, y de acá para abajo ya viene todo lo que son las intervenciones farmacológicas, entre ellos los corticoides, tocilizumab, remdesivir, el plasma convaleciente, la ivermectina, hidroxicloroquina, colchicina, acetilcisteína, corticoides inhalados, las estatinas y las vitaminas C y D. Considerar que esta es una primera versión de esta guía, porque ya más adelante se va a estar incluyendo otros tópicos que van a brindar un marco más general para el manejo de COVID en pacientes pediátricos, así que va a seguir todavía actualizándose, similar a la guía que ha sido elaborada para población adulta. Entonces, a continuación, les presento al doctor Juan Manuel Ortiz, quien nos va a comentar un poquito más sobre lo que vendrían a ser las recomendaciones y los puntos de buena práctica clínica que finalmente se arribaron basándonos en la metodología que les he explicado brevemente. Doctor Ortiz. Buenos días Leslie, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de darnos, de presentar esta guía de práctica clínica que, como muy bien has dicho, pues se ha trabajado con diferentes colegas de todas las partes del Perú, ¿no? Lo que vamos a hacer, bueno, es presentar esta guía de práctica clínica que está dirigida principalmente al personal de salud que está en contacto con niños, ¿no? Hemos basado el desarrollo de la guía en 11 preguntas, ¿no? Que nos van a ayudar un poco pues a delimitar el ámbito de la guía, ¿no? Vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Como consideraciones generales, vamos a clasificar dentro de la guía a nuestros pacientes como infante o lactante desde los 28 días de vida hasta los 12 meses, niño desde los 13 meses hasta los 11 años y adolescente de 12 a 18 años. ¿No? La siguiente, por favor. Es importante también como consideración general clasificar a nuestros pacientes con COVID en niños, ¿no? En un caso asintomático, es decir, aquel niño que tiene una prueba positiva para SARS-CoV-2, ¿no? Pero que no presenta síntomas. Un caso leve es aquel niño
que presenta síntomas y signos de COVID-19, pero que no tiene dificultad para respirar. El caso moderado ya es la población pediátrica con infección respiratoria que tiene una prueba positiva, pero que ya presenta dificultad para respirar, y otros signos como, por ejemplo, incapacidad para alimentarse, dificultad para alimentarse, comienza a presentar hipoxemia, es decir, saturación de oxígeno menor de 93%, y signos clínicos de neumonía. El caso severo, estamos hablando de un niño que tiene una prueba positiva y que definitivamente tiene hipoxemia, ya hay dificultad respiratoria importante con la presencia de quejido, de uso de musculatura accesoria, y disbalance toracoabdominal, ¿no? Con tirajes, taquipnea más importante, ¿no? Disminución del estado de conciencia, letargo o convulsiones, y ya hay hipoxemia, ¿no? En la gasometría arterial, es decir, la presión arterial de oxígeno menor de 60, o la presión arterial de anhídrido carbónico más de 50 milímetros de mercurio, con algunos indicadores de oxigenación, como el PAFI menos de 300 o el SAFI menos de 270, ¿no? Con soporte de oxígeno o máscara ventura o máscara reservorio. O ya la presencia de un síndrome de distrés respiratorio pediátrico de cualquier gravedad, ¿no? Sepsis grave, shock séptico, todos estos casos, en todos estos casos ya estamos hablando de un caso severo de COVID, ¿no? Siguiente. Y vamos a comenzar con nuestras recomendaciones, con nuestras preguntas, ¿no? Lo primero que queríamos identificar es en qué pacientes pediátricos con sospecha o diagnóstico de COVID tienen riesgo para hacer una enfermedad severa, ¿no? De la revisión efectuada, pues hemos encontrado que los pacientes que tienen un riesgo mayor para hacer enfermedad severa son aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, como aquellos que tienen enfermedad pulmonar crónica de lactante, que dependen de oxígeno, los pacientes con problemas respiratorios, o aquellos que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar intersticial infantil, aquellos que tienen asma grave, ¿no? Es decir, que requieren corticoides o productos biológicos de mantenimiento diario, o asma no controlada, y tienen algún tipo de complicación del control de una alteración del control de la respiración, ¿no? Como los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil o epilepsias. Otro grupo son los pacientes inmunosuprimidos, ya sea porque tienen algún tipo de inmunodeficiencia primaria o están en un tratamiento, ¿no? Como los que reciben tratamiento oncológico, las inmunodeficiencias congénitas, o los que reciben medicamentos inmunosupresores, ¿no? También tenemos dentro de este grupo a los post-trasplantados y a los pacientes con VIH. Otro grupo de pacientes son aquellos que tienen enfermedades cardíacas, que tienen algún tipo de repercusión hemodinámica significativa, ¿no? Las miocarditis, los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, cianóticas, y muchas veces cianóticas también, o aquellos que han sido posoperados de reciente cirugía, ¿no? Dentro de los pacientes que tienen enfermedades renales, los que tienen enfermedad renal crónica en estadios 4 o 5, o que reciben algún tipo de soporte dialítico. Otros factores de riesgo es la edad menor de 6 meses, la obesidad es un factor de riesgo importante, algunas alteraciones hematológicas como las drepanocitosis, las anemias falciformes, o el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Con mal control metabólico, aquellos pacientes con intestino corto, con encefalopatías, con miopatías, o aquellos que tienen errores congénitos en el metabolismo. Son los grupos de riesgo que hacen que el paciente tenga mayor posibilidad del desarrollo de enfermedad severa. Siguiente, por favor. Ahora, en pacientes pediátricos, ¿son de utilidad las escalas de riesgo de mortalidad y o empeoramiento para el manejo de esta enfermedad? Sí, en realidad es importante, como les estábamos explicando, pues tener la posibilidad de clasificar a un paciente
que tienen enfermedad severa dentro de un factor de riesgo, o sea, darles un factor de riesgo, ¿no? Para eso utilizamos esta escala, la escala PRIMS-3, es la escala que nosotros usamos en la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati. Esta contiene 17 variables fisiológicas que van a establecer un riesgo de mortalidad, ¿no?, de la población pediátrica, y se toma el valor de la variable peor, ¿no?, el peor dato que se tiene en las primeras 12 a 24 horas, ¿no?, después de ingresar a la unidad. Es un índice que nos da un poco pues la posibilidad de categorizar, de clasificar al paciente y pues agudizar nuestras posibilidades diagnósticas, ¿no?, o de tratamiento. La siguiente, por favor. La pregunta 3 es, en pacientes pediátricos con COVID-19 ambulatorios, ¿se debería usar tratamiento sintomático para el manejo de esta enfermedad? Sí, sí debemos mandar, pues tener un tratamiento básicamente sintomático, ambulatorio, en dosis terapéuticas mínimas y por periodos breves para el manejo de los síntomas, ¿no? Es decir, se manejan básicamente los síntomas en aquel paciente que tiene enfermedad leve y de forma ambulatoria, ¿no? Se maneja la fiebre, se maneja el dolor de garganta, cefalea y omialgias, ¿no? Con los medicamentos que normalmente usamos para el manejo de este tipo de pacientes que tienen una enfermedad viral, ¿no? Es decir, tratamiento solamente sintomático. Vamos a la siguiente, por favor, con lo que normalmente usamos, tales como el Panadol, ¿no?, a dosis usuales, ¿no?, tales como el ibuprofeno, ¿no?, si es que el dolor o la fiebre no se pueden manejar con el dolor, la alternativa es el ibuprofeno, ¿no?, a dosis usuales que manejamos siempre en pediatría, ¿no?, de 10 a 15 miligramos por kilo, condicional a dolor de Panadol o de paracetamol, y en niños mayores de 6 meses, el ibuprofeno a una dosis de 10 miligramos por kilo, ¿no? Puede ser cada 6 a 8 horas. La siguiente, por favor. Si es que hay mialgias, igual, ¿no? El uso de Panadol e ibuprofeno a las dosis usuales. La siguiente. En un paciente, entonces, con un punto de buena práctica clínica, en un paciente pediátrico con COVID-19, si es una enfermedad leve a moderada, debemos mantener la ingesta de líquidos regularmente y una nutrición adecuada. Si es un COVID-19 moderado y severo, debemos monitorizar además el nivel de la saturación de oxígeno. Recordemos que muchas veces el paciente leve, con COVID leve, va a recibir un tratamiento ambulatorio. En cambio, el paciente moderado a severo debemos generalmente hospitalizarlo, ¿no? Si tiene una hipoxemia y si tiene signos de dificultad respiratoria, es mejor hospitalizar al paciente. Sí es importante, pues de todas maneras, entrenar a la familia, ¿no?, en la evaluación de los signos de alarma, ¿no?, que son pues justamente lo que hemos dicho, ¿no?, la pobre ingesta oral, o la pobre tolerancia oral, la presencia de vómitos, la presencia y el desarrollo de signos de dificultad respiratoria, y también la saturación de oxígeno, ¿no?, si es que corresponde. Vamos con la siguiente. La pregunta 4, en pacientes pediátricos con COVID-19, ¿cuándo deberíamos iniciar oxigenoterapia? Pues cuando hay evidencia de hipoxemia, ¿no? Es decir, la saturación de oxígeno menor de 93%, ¿no?, o ya el desarrollo de signos de dificultad para respirar, o el desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda, la saturación de oxígeno menor de 90, es decir, o una presión arterial de oxígeno menor de 60. Lo que debemos hacer es iniciar oxigenoterapia convencional, con cánula nasal inicialmente, o algún dispositivo que me dé oxigenoterapia de bajo flujo, ¿no?, como las máscaras simples, o de alto flujo, como las máscaras con sistema de Venturi, o con las máscaras de reservorio. Esto para mantener una saturación de oxígeno como meta entre 94 a 96%, ¿no? Recordemos que, como esta es una guía a nivel nacional, pues los rangos y los valores de
de la oxigenación van a cambiar de acuerdo a la altura. Vamos con la siguiente, por favor. Y pues tomando algunos datos, algunos estudios, se ha encontrado que a nivel del mar, la saturación de oxígeno, ahora vamos a encontrar hipoxemia cuando es menos de 93%, cuando la altura es entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, ya hay hipoxemia cuando es menor del 92%, de 3000 a 3400 menos de 88%, y así sucesivamente, ¿no? Cuando hay 3900 a más, pues ya hay hipoxemia, o se considera hipoxemia cuando hay más de 83% de saturación. Y es que los rangos normales van a depender de la altitud a la cual nuestro paciente está siendo atendido, ¿no? Como vemos, la saturación de oxígeno en los niños de 1 a 5 años y de 6 a 17 años desciende. Esos son rangos de normalidad, ¿no? Desciende a medida que va aumentando la altitud. La siguiente. ¿Cuándo deberíamos iniciar la oxigenoterapia? Si tenemos un paciente en el cual ya tenemos hipoxemia a nivel del mar, decíamos por debajo del 92%, debemos utilizar la FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno más baja necesaria para lograr una saturación adecuada, ¿no? Si el paciente ya desarrolla un síndrome de distrés respiratorio y este es leve, pues debemos idealmente mantener la saturación de oxígeno por encima o del 92%, y si estamos hablando de un síndrome de distrés respiratorio agudo, pediátrico, moderado a severo, debemos mantener una saturación de oxígeno de 88 a 92%, ¿no? Claro, para que el paciente desarrolle un síndrome, o la atención de este síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, estamos hablando ya de un paciente con una enfermedad grave, ¿no? En aquel paciente que iniciamos oxigenoterapia con cánulas, con los diferentes dispositivos, primero dispositivos de bajo flujo o de alto flujo con una máscara de reservorio, y no tenemos una buena respuesta, debemos considerar utilizar el soporte oxigenatorio con una cánula de alto flujo o una ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Para esto debemos mantener una estrecha monitorización de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, de la saturación de oxígeno, y así como del FiO2 y el trabajo respiratorio que presenta nuestro paciente, ¿no? Si es que este paciente, luego de 60 a 90 minutos de haber sido iniciada la ventilación no invasiva o el aporte o la oxigenoterapia con cánula de alto flujo, y presenta una SAFI menos de 221, y no hay mejoría en su oxigenación, es decir, no podemos lograr mantener una saturación de oxígeno entre 92 y 97%, con un FiO2 menor de 0.6, entonces estamos diciendo que el paciente ya es una falla de la ventilación mecánica no invasiva, y por lo tanto debemos pasar a una ventilación mecánica invasiva, ¿no? En este tipo de pacientes, una vez que comenzamos la ventilación mecánica invasiva, comenzamos siempre con un FiO2 de 100%, y vamos a irlo disminuyendo progresivamente para mantener un FiO2 de 60, menor de 60%. El objetivo es ese. La siguiente, por favor. En pacientes pediátricos con COVID-19, ¿cuándo se debería iniciar la ventilación mecánica invasiva? Ante la falla de la ventilación mecánica no invasiva o la oxigenoterapia de alto flujo, debemos intubar al paciente e iniciar la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Siempre cuando hay este síndrome de distrés respiratorio pediátrico, sugerimos usar un volumen corriente, un volumen de 5 a 8 mililitros por kilo de peso corporal, y con una presión meseta menor de 28 centímetros de agua, y una presión pico menor a 32, ¿no? Para este tipo de pacientes que presentan esta gran injuria pulmonar, se requiere aplicar sedación profunda, ¿no? Para lograr un acople adecuado al ventilador mecánico y pues las metas propuestas, ¿no? De una oxigenación entre
88 a 92% si se trata de un PARS severo, y mayor de 92%, 92 a 96% en un PARS leve. Sugerimos también usar una estrategia de titulación individualizada de acuerdo a los requerimientos del paciente del PP, ¿no? De la PIP, de acuerdo a la condición del paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Y como punto de buena práctica clínica, recomendamos el uso de una ventilación de un volumen corriente en PARS leve a moderado, de 5 a 8 mililitros por kilo, y si el PARS es severo, de 3 a 6 mililitros por kilo, ¿no? Como les decía, es importante sedar a nuestros pacientes. Para sedar a nuestros pacientes utilizamos normalmente pues, fentanilo, midazolam, y si es que hay necesidad de uso de un PP alto, ¿no? Dependiendo del grado de oxigenación de nuestro paciente, pues el uso de bloqueantes neuromusculares, ¿no? Para facilitar, como les decía, la sincronía del ventilador, evitar la tos, evitar pues que haya ruptura, haya neumotórax, y evitar la tos y facilitar la pronación, ¿no? ¿Cómo identificamos a nuestro PARS, a nuestro paciente que tiene un PARS leve a moderado, en el cual vamos a usar un volumen corriente de 5 a 8 mililitros por kilo? Esto lo hacemos con el índice de oxigenación. En un índice de oxigenación entre 4 y 8, estamos hablando de un PARS leve. El moderado es cuando ya es mayor de 8, y el severo es cuando es mayor de 16. La siguiente, por favor. ¿Cuándo deberíamos iniciar la ventilación mecánica invasiva? Otros puntos de buena práctica clínica es que en el PARS leve deberíamos usar niveles menores de 10 de pp, y el PARS moderado a severo, pues vamos a usar niveles moderadamente elevados entre 10 y 15, ¿no? Observando siempre o monitorizando siempre la respuesta de la oxigenación, y sobre todo de la respuesta hemodinámica de nuestro paciente, ¿no? Generalmente estos pacientes que requieren usar PP alto, vamos a necesitar sedación, pseudoanalgesia profunda, con valores y niveles o dosis altas de midazolam, de fentanilo y de curonio, lo que puede traer una alteración hemodinámica, ¿no? Un shock. Y el mismo uso del PP también limitar el gasto cardíaco, y por lo tanto necesidad de uso de soporte, sobre todo inotrópico, y valorar también el uso de soporte vasopresor. Es ideal en pacientes pediátricos con COVID-19 y ventilación mecánica invasiva, en PARS, tratar de mantener una driving pressure menor de 15, ¿no? Esta es la diferencia entre la presión meseta y el PP total. La siguiente, por favor. La pregunta 6, en pacientes pediátricos con COVID-19, ¿cuándo deberíamos usar la posición en decúbito? En aquellos pacientes que ya están en ventilación mecánica y tienen un PARS moderado a severo, es decir, una PAFI menor de 150, un índice de oxigenación mayor de 12 y un índice de saturación mayor de 10, pues sí se sugiere, ¿no? Pronar al paciente. Mínimo de 12 a 18 horas, aunque esto es muy variable. La pronación es una técnica que nos ha dado muy buenos resultados, y pues muchas veces hacemos ciclos de 36, de 48 horas continuas de pronación, ¿no? La pronación en niños es de repente diferente de la que se hace en adultos, en las cuales se hacen ciclos de cada 36 horas. Muchas veces nosotros hemos mantenido pronados durante más tiempo, ¿no? Considerando que los niños tienen menor posibilidad de hacer úlceras de decúbito, al ser más fácil la posibilidad de cambiarlos de posición por el peso que tienen. La siguiente, por favor.
La pregunta 7 nos habla sobre en pacientes pediátricos con COVID-19, ¿cuándo deberíamos iniciar la rehabilitación respiratoria? Lo más temprano que podamos, ¿no? Con el objetivo de disminuir la debilidad muscular, rigidez articular, posturas inadecuadas adquiridas en la UCI pediátrica, ¿no? Así como mejorar su capacidad ventilatoria, ¿no? Recordemos que estos pacientes que tienen este síndrome del estrés respiratorio agudo, pediátrico, que están bajo sedación y analgesia profundas, que están con bloqueo neuromuscular, rápidamente pueden ser miopatías y polineuropatías del paciente crítico. Por lo tanto, requieren desde temprano rehabilitación, ¿no? El soporte de un médico rehabilitador y de tecnólogos médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. La siguiente, por favor. Sobre lo mismo, la rehabilitación se debe realizar por equipos multidisciplinarios, como decíamos, y van a ser personalizados de acuerdo a las necesidades de los pacientes, ¿no? Lo que nos va, para esta rehabilitación respiratoria, nos va a ayudar a evitar un deterioro de la función pulmonar, un desacondicionamiento físico y debilidad muscular por las miopatías que estábamos conversando. Nos va a ayudar a evitar también cuadros confusionales y otras deficiencias cognitivas, y sobre todo en niños muy pequeñitos, pues la presencia de alteraciones en la succión, y en niños más grandes la disfagia y las dificultades para comunicarse, ¿no? En pacientes pediátricos hospitalizados recomendamos también el uso de terapia respiratoria y terapia física, ¿no? Con el objetivo de mejorar la capacidad ventilatoria, el reclutamiento alveolar y el patrón respiratorio propio del paciente. Así como mantener la actividad muscular, articular y postural. La siguiente, por favor. Y cuando el paciente logra la ventilación espontánea, debe continuar con la rehabilitación integral, ¿no? No solo respiratoria y física, sino también de deglución y foniátrica, ¿no? Justamente para evitar que estos pacientes que están miopáticos, que están polineuropáticos, hagan atelectasias y pues caigan nuevamente en la ventilación invasiva, ¿no? Y debe basarse esta rehabilitación temprana en estrategias que se encuentren dentro del modelo de clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud, ¿no? Como les decía, la idea de la rehabilitación respiratoria y física debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario, donde el intensivista pediátrico y el médico rehabilitador y los terapeutas físicos deben trabajar en forma coordinada. En la siguiente. La pregunta 8, ¿no? En pacientes pediátricos con COVID-19, ¿se debería usar una estrategia conservadora de administración de líquidos en comparación con una estrategia liberal? Y lo que sí recomendamos es eso, ¿no? Que debemos usar una estrategia conservadora, porque internacionalmente se ha considerado que la sobrecarga hídrica en un paciente con dificultad respiratoria y shock es muy posible que agrave su cuadro, su proceso de fondo, ¿no? Sobre todo en ambientes o en sitios donde no se puede tener una ventilación, un soporte ventilatorio precoz, ¿no? Y donde tampoco tienen el acceso a un soporte de reemplazo renal, a una terapia de reemplazo renal, una terapia dialítica que nos pueda ayudar a manejar la sobrecarga de volumen. Entonces, recomendamos eso, ¿no? Una estrategia conservadora de la administración de líquidos que debe ser la siguiente, por favor, ¿no? Que debe ser, si tenemos un paciente pediátricos con COVID-19 y shock, la administración de bolos de 10 a 20 mililitros por kilo, generalmente de cristaloides, ¿no? En 10 a 20 minutos, y evaluar la respuesta del paciente frente a esta administración, ¿no? Vigilando siempre los signos de sobrecarga de volumen, que son la presencia de congestión pulmonar, la presencia de hepatomegalia o el de la detección de ritmo de galope clínicamente. Y si tenemos un paciente con COVID-19 y que no tiene shock, deberíamos iniciar los líquidos de mantenimiento y de acuerdo a la evaluación y de acuerdo a la valoración posterior, definir si el paciente requiere bolos de volumen o no. Como les decía, la idea es evitar la sobrecarga de volumen
¿no? Que un paciente con shock, con fuga capilar probablemente, va a condicionar que la insuficiencia respiratoria se presente más rápidamente y haya edema agudo de pulmón y el manejo sea o la evolución sea más tórpida. La siguiente, por favor. La pregunta 9 es, ¿en pacientes pediátricos con COVID-19 deberíamos usar corticoides para el tratamiento de esta enfermedad? La respuesta es sí, ¿no? Debemos utilizar en pacientes que tienen necesidad de soporte oxigenatorio, ¿no? Aquel paciente que no tiene hipoxemia, que no requiere soporte de oxígeno, pues no debemos dar corticoides. Estamos hablando entonces casos de pacientes que tienen cuadros moderados a severos, ¿no? La dosis que recomendamos es la dexametasona de 0.5 a 15 miligramos por kilo por dosis. Tiene una dosis máxima de 6 miligramos una vez al día durante un máximo de 10 días. Y como decíamos, en pacientes que no tienen necesidad de soporte oxigenatorio, no administrar el tratamiento con corticoides, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Deberíamos usar tocilizumab en el tratamiento de esta enfermedad? No hemos encontrado evidencia para el uso de esta droga de tocilizumab en pacientes pediátricos, ¿no? Inicialmente, durante la pandemia, se comenzó a usar esta droga y todavía está en evaluación, ¿no? No, en niños no la recomendamos. La siguiente. El uso de remdesivir para el tratamiento ambulatorio u hospitalario de esta enfermedad, en realidad, como dijo Leslie, la evidencia todavía se está formando, ¿no? Esta es una guía dinámica que probablemente requiere una actualización con el tiempo, pero hasta ahora no hay una evidencia de los beneficios del remdesivir en pacientes pediátricos. Lo mismo el uso del plasma convaleciente, y lo mismo con la ivermectina, ¿no? La siguiente, por favor. Ni hidroxicloroquina, ni cloroquina, ni colchicina, y ni el uso de acetilcisteína para el tratamiento ambulatorio u hospitalario, ¿no? Tampoco se ha encontrado una evidencia que soporte el uso de estos medicamentos. Los corticoides inhalados para el tratamiento ambulatorio u hospitalario del COVID-19 tampoco están recomendados. Si tenemos un paciente asmático que usa ya de base el corticoide inhalado, sí, no lo debería suspender, ¿no? Pero estamos hablando de ese grupo especial y en general, ¿no? Y el paciente pediátrico, tampoco el uso de estatinas para el tratamiento ambulatorio u hospitalario de COVID-19. La siguiente, tampoco hay evidencia del uso de vitamina C ni el uso de vitamina D en pacientes pediátricos, ¿no? No hay evidencia del el beneficio del uso de estas sustancias. Entonces, un poco para hacer un resumen de la guía, ¿no? Vamos a hacer la presentación de estos flujogramas de un paciente pediátrico que con COVID-19 necesitamos clasificarlo clínicamente, como hemos dado en las consideraciones generales, si tiene un COVID leve, en COVID moderado, en COVID severo, ¿no? Como decíamos, el leve solamente tiene una prueba positiva y signos y síntomas de COVID, pero no tiene dificultad para respirar. El paciente que tiene COVID moderado, sí hay incapacidad o dificultad para alimentarse, sí tiene dificultad respiratoria, sí está presente hipoxemia, o hay signos clínicos de neumonía. Y el paciente que tiene un COVID severo, hay hipoxemia, hay dificultad respiratoria severa, hay disminución del estado de conciencia, letargo, convulsiones. Sí podemos encontrar una gasometría arterial con un PaO2 menor de 60, o un PCO2 mayor de 50, o un PAFI menor de 300, o un SAFI menor de 270, ya con soporte oxigenatorio, ¿no? O la presencia de un síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico, ¿no? De cualquier gravedad. Son casos severos, ¿no? Recordemos que los casos moderados y severos generalmente van a requerir tratamiento hospitalario, ¿sí? Y recordemos también
de que para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria en niños no hay necesidad de hacer una gasometría arterial, ¿no? Que el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria en niños es básicamente clínico. La siguiente, por favor. Y no debemos usar tocilizumab, remdesivir, plasma convaleciente, ivermectina, hidroxicloroquina, colchicina, acetilcisteína, corticoide inhalado, estatina, vitamina C, en el manejo de esos pacientes. Recordemos también que el manejo ambulatorio se basa principalmente en el tratamiento sintomático, en una hidratación y nutrición adecuada, y en valorar los signos de alarma de esta enfermedad, que son la intolerancia oral, que son el desarrollo de dificultad respiratoria, disnea, y que son la desaturación de oxígeno, ¿no? La hipoxemia. El paciente que tiene una enfermedad moderada a severa van a requerir un manejo hospitalario, donde debemos iniciar brindando el soporte oxigenatorio para mantener una saturación de oxígeno entre 94 y 96%, y el manejo del PARS, como lo hemos conversado, ¿no? De acuerdo a su clasificación leve, moderado a severo, que debemos valorar el riesgo de mortalidad cuando ingresa el paciente a través de una escala. La que recomendamos es el uso del PRINCE3, el uso de corticoides en el manejo en aquellos pacientes que desarrollan hipoxemia, a 0.15 miligramos por kilo por dosis, máxima, como máximo de 6 miligramos al día, un máximo de 10 días, puede ser menos sin problemas. Y en pacientes pediátricos con shock, emplear una estrategia conservadora mediante la administración de bolos de cristaloides de 10 a 20 mililitros por kilo y evaluar la respuesta para valorar, para disminuir la posibilidad de sobrecarga de volumen. Y bueno, eso es lo que queríamos conversar. Recordemos que esta es una primera guía de COVID pediátrico. Hemos tratado de ser lo más pegados a la evidencia científica disponible, pero con la idea de que es una guía evolutiva, ¿no? Que a medida que vaya acopiándose la evidencia científica, probablemente vaya cambiando en el tiempo, ¿no? Les agradezco por su participación en la charla, y si tienen alguna pregunta, pues nos gustaría escucharla, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Entonces, si es que tuvieran alguna pregunta, pueden hacerlo por el audio o por el chat. A ver, el doctor Hildebrando Ramos. Sí, buenos días. ¿Aló? Buenos ¿Se días. escucha? Sí, doctor. Buenos días. Bueno, Buenos días. felicitar al doctor, que ha sido excelente, al IETSI también, por hacer este protocolo de pediatría. Lo que quería preguntar es, yo soy pediatra, nosotros ahora estamos viendo pacientes pediátricos COVID positivo que se está incrementando. Y el cuadro clínico que trae el paciente es pues una tupidez nasal, rinorrea, cefalea, fiebre y dolor de garganta o garraspera de la garganta. ¿Qué nos puede decir el doctor con respecto al uso de antihistamínicos? Cetiricina, clorfenamina, lidocaína. Gracias. Gracias por la pregunta, doctor Hildebrando. En realidad, lo que pasa es que como pediatra sabemos muy bien que no existe una evidencia científica válida, ¿no? que nos recomiende el uso de antihistamínicos en cuadros virales, ¿no? La Academia Americana de Pediatría y la FDA recomiendan el uso de antihistamínicos en básicamente reacciones alérgicas, en rinitis alérgica, pero no en el uso de estos medicamentos en las infecciones virales, ¿no? Claro, esto no quita que probablemente nosotros en nuestra práctica podamos usarlos, ¿no? O sea, la guía brinda recomendaciones científicas, ¿no? Y dentro de nuestra elaboración discutimos el hecho, ¿no? de que normalmente se usan ese tipo de medicamentos en el manejo diario de los niños, ¿no? Pero no hay una evidencia clínica científica que nos diga
o que nos recomiende el uso de antihistamínicos en esta enfermedad, ¿no? Como les decía, eso no quita que nosotros podamos usar algún tipo de tratamiento sintomático que no va a tener ningún tipo de repercusión sobre la enfermedad y probablemente le quite los síntomas, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, doctor, por el chat nos están colocando algunas preguntas. La doctora Miriam menciona si podría especificar para los pacientes que requieren atención hospitalaria según nivel de atención. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué? A ver. Sí, solamente para especificar pues que la guía está enfocada en lo que es pacientes con enfermedad tanto leve, moderada y severa como se puede evidenciar en el flujograma, sino que la doctora nos estaba mencionando que especifiquemos los pacientes que requieren atención hospitalaria según nivel de atención. Ya, ok, sí lo entiendo, ¿no? Bueno, si es que habíamos dicho, el COVID en niños puede ser un COVID asintomático, puede ser un COVID leve, puede ser un COVID moderado o severo. El COVID leve, el manejo es ambulatorio, ¿no? Es decir, el paciente llega probablemente a la consulta o llega a emergencia, se evalúan que no tiene factores de riesgo para hacer enfermedad severa, se lo cataloga clínicamente y si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, es dado de alta, ¿no? Si el paciente tiene algún tipo de factor de riesgo y tiene enfermedad moderada o severa, sí debería hospitalizarse. Es decir, en aquellos centros donde haya hospitalización. Sin embargo, si el paciente probablemente requiera algo más que oxigenoterapia, algo más de algún tipo de un dispositivo de alto flujo, probablemente requiera sí una atención en hospitales de mayor nivel, ¿no? E inmediatamente pues buscar la referencia del paciente, ¿no? Si el paciente se logra estabilizar con una cánula binasal y no presenta mayor deterioro, pues podría ser manejado en un hospital nivel 1, ¿no? O nivel 2, pero si es que requiere algún tipo de soporte adicional, es decir, si es que requiere un dispositivo de alto flujo como una máscara de reservorio o una cánula de alto flujo, probablemente deba ser referido a un nivel mayor, ¿no? Un nivel 3. Y por eso es importante pues, estar al costado del paciente y tratar de identificar en forma precoz la necesidad de oxígeno, ¿no? La respuesta y su respuesta a la saturación o de la saturación de oxígeno al dispositivo que yo estoy usando, ¿no? Probablemente si mi paciente se compensa con una cánula binasal y no requiere más, se debe quedar en su nivel de atención. Sin embargo, si es que ya requiere una máscara de Venturi o una máscara de reservorio, significa que la función pulmonar del paciente está muy deteriorada y probablemente requiera o una ventilación no invasiva, una cánula de alto flujo, o una ventilación invasiva en el peor de los casos, ¿no? La referencia debe ser precoz en realidad, ¿no? Porque puede evolucionar rápidamente. Sin embargo, está en la evaluación que nosotros sacamos del paciente, ¿no? Ahora recordemos que muchos de nuestros centros de salud a nivel nacional, en muchos de nuestros hospitales no tenemos cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Deberíamos entonces ver la forma de identificar en forma precoz a estos pacientes y tratar de referirlos al nivel el mayor que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, acá en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Regagliati, hemos recibido hace poco, en realidad, a un niño que estaba en ICA y que, justamente tuvo esta evolución, ¿no? El chico, un niño de 8 años, asmático y obeso, llega a ICA, llega al hospital Félix Torrelma, me parece, una Chincha, y
rápidamente comienza a presentar dificultad respiratoria y mayor necesidad de oxígeno. Llega a la máscara de reservorio y coordina la referencia. El paciente ha sido recibido acá en la emergencia del hospital, pasado a la UCI pediátrica, a la UCI COVID, y la evolución fue a un PARS, ¿no? Fue a un síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico severo. El paciente estuvo 8 días en ventilación mecánica, 4 días pronado, y luego pasó a recibir una cánula de alto flujo, luego oxigenoterapia simple, y ha sido dado de alta el día de ayer, ¿no? Pero la idea es estar con nuestros pacientes hablando continuamente su grado de dificultad respiratoria y sobre todo la respuesta al oxígeno, ¿no? Al dispositivo con el cual le estamos dando apoyo. Si no hay una respuesta, deberíamos buscar el traslado del paciente. Sí, doctor, solamente para completar eso, que en el flujograma pueden ver lo que es color azul es para manejo ambulatorio y lo que es de color verde es para el manejo hospitalario. No es que las recomendaciones sean especificadas por cada nivel de atención, sino que, como menciona el doctor, ¿no? Según la complejidad de cada caso, se va a estar atendiendo en los diferentes niveles de atención. Doctor, hay otra pregunta con respecto. Gladys menciona, por favor, el manejo de la tos exigente y persistente asociado a COVID. Bueno, es parecida a la pregunta que hicimos con el uso de antihistamínicos, ¿no? Los antitusígenos tampoco están, o sea, hay evidencia científica del uso de los antitusígenos en las infecciones respiratorias, ¿no? Muchos los contraindican inclusive. Sin embargo, el uso de dextrometorfano es muy difundido para el manejo de estos casos, ¿no? De estos cuadros. Igual, la guía, como les decía, nos da soporte para el uso de medicamentos y de dispositivos en COVID, ¿no? El manejo sintomático queda a la disposición de cada pediatra, de cada médico, y tanto el uso de antihistamínicos como antitusígenos, pues va bajo su consideración. Gracias. Vamos a abrir el micrófono a Mariequie Natividad. Buenos días. Disculpen, le habla la doctora Mariequie Medina del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de la Libertad. Y bueno, quería plantear algunos escenarios, ¿no? Lo primero, felicitar al doctor, me pareció bastante interesante la ponencia que ha realizado. Y excelente que haya hecho que sea la primera versión de la guía, porque en realidad con el COVID hemos tenido la oportunidad de ver cómo en cada ola ha cambiado el tipo de presentación. Bueno, eso por lo menos lo que hemos visto en la Libertad. Por ejemplo, en la tercera ola casi no hemos tenido los pacientes con insuficiencia respiratoria. Y quizás para que lo consideren en la siguiente versión, hemos tenido pacientes que tenían la presentación de Krupp y COVID a la vez. Entonces, han venido con problemas de dificultad respiratoria, pero no por cuadro pulmonar, sino por un cuadro de Krupp, y en los niños bastante pequeños. Entonces, esa ha sido, por ejemplo, la casuística que hemos tenido nosotros en enero. Eso por un lado, para que quizás los que están y los revisores lo consideren para una versión siguiente de la guía, porque los casos de Krupp y COVID ya se habían reportado en el extranjero en el 2020 y el 2021. Entonces, me parece importante que en una próxima versión lo tengan considerado dentro de lo que es el cuadro. Por otro lado, está bien claro los flujos que hay que seguir. Quizás faltaría aclarar, como lo mencionó algún colega, me parece lo que es la transferencia a Lima. ¿Por qué? Porque en realidad es bastante interesante el protocolo que se ha hecho, la guía que se ha hecho, pero quizás una de las deficiencias que tenemos es que no se ha hecho una evaluación del sistema. En realidad, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos pediátricos especiales COVID ha habido en todo el país? Como para valorar los flujos, porque si ustedes valoran cuántos escenarios en realidad han estado con las herramientas de tener ventilador, cánulas de alto flujo, no creo que sean tantos. Entonces, quizás como institución se debería valorar, a propósito de lo que es el COVID,
para otras patologías en pediatría lo que es el flujo de pacientes a Lima. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que se quedan en las provincias y es bastante complicado la transferencia cuando en realidad no se tiene toda la capacidad resolutiva para esos pacientes o implementar correctamente cada una de las regiones, ¿no? Eso es un poco de lo que quería aportar a propósito de la guía. Y bueno, con la pandemia se ha tratado de sobrellevar, ¿no? Bastantes de las deficiencias y quizás nos han apoyado bastante la dirección o la gerencia, pero sí me parece que como red a nivel nacional faltaría considerar esos flujos y esas diferencias que se tienen entre las diferentes regiones. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su aporte y por su dedicación, ¿no?, con los pacientes. Sí es cierto, ¿no? El COVID nos está dando muchas sorpresas todavía, ¿no? A diferencia de la primera o segunda ola, donde los niños eran muchas veces, presentaban cuadros, la gran mayoría asintomáticos. En esta tercera ola estamos viendo niños que presentan más síntomas, ¿no?, como lo describen, y sí es cierto, ¿no? Hay un grupo de pacientes que desarrollan esa forma de presentación con laringotraqueitis, con CRUB, ¿no?, con un compromiso bastante alto, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con usted, con la idea de que debemos pues establecer un flujo, ¿no?, de manejo de este grupo de pacientes con COVID, ¿no? Sí es cierto, en nuestro país han fallecido 1.260 niños, o sea, es decir, niños menores de 18 años, y muchos de ellos han fallecido básicamente por falta de cuidados intensivos, ¿no?, por falta del acceso a la atención adecuada en un nivel adecuado para su patología. Sin embargo, esta guía que hemos tratado de elaborar con el IETSI, pues nos da la opción para que nosotros podamos en nuestros sitios, en nuestros hospitales, pues gestionar la necesidad de cánulas de alto flujo, por ejemplo, ¿no?, que a nosotros nos ha ido bastante bien en el manejo de este grupo de pacientes, ¿no? En el Hospital Rebagliati se trabajó intensamente con la idea de hacer una UCI COVID, ¿no? Tenemos una UCI COVID en este momento, una UCI pediátrica COVID en la cual tenemos 6 camas, ¿no?, dispuestas para la atención de estos pacientes, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no?, sino también se trabajó mucho, inclusive antes de la pandemia, con la idea de codificar, de que el IETSI nos dé este código de las cánulas de alto flujo para niños, para lactantes y para adultos, ¿no?, que es un dispositivo de fácil manejo, ¿no?, que nos puede dar mucha ayuda, ¿no? Justamente hemos puesto hemos puesto en la guía que los pacientes en los cuales necesitan un nivel de oxigenoterapia más grande, poderles darle este soporte, ¿no? Oxígeno, y los dispositivos en realidad no son muy difíciles de manejar, ¿no?, ni difíciles de obtener. Entonces, creo que, si bien es cierto, un ventilador mecánico en nuestro país o en todos nuestros hospitales, muchas veces no los vamos a poder tener a disposición un ventilador mecánico neonatal pediátrico, que así está la especificación técnica en el IETSI. Sí podríamos tener a la mano, por ejemplo, un dispositivo que me dé esta oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? Y eso deberíamos, como pediatras, porque no solamente nos ayuda para COVID, nos ayuda para influenza, nos ayuda para virus respiratorio, y van muy bien en estos casos, ¿no? Entonces, como pediatras, sí deberíamos disponer de ese tipo de sistemas en nuestros centros, ¿no? Y claro, gestionar la forma de transferir precozmente al paciente que se deteriora, y para eso pues hay que estar ahí pendientes de él, ¿no?, teniendo siempre los conceptos claros, la dificultad respiratoria progresiva y la presencia sobre todo de la respuesta, de la falta de respuesta a la oxigenoterapia, ¿no? Son lo que nos va a ayudar a identificar a este paciente que no va bien.
Sí, muchas gracias, doctor. Después las otras preguntas, bueno, en relación a lo que es uso de antibióticos, eh, también he estado viendo lo que es el manejo del mix también. Bueno, ya se va a estar viendo en una próxima actualización, así que todavía no se han tocado en esta actualización, pero en esta primera versión, pero se van a considerar para la segunda o tercera versión, según la evidencia disponible que nosotros tengamos hasta ese momento. Respecto a lo que es pruebas de diagnóstico, no se han abordado en esta guía porque eso ya ha sido evaluado por lo que es el ente rector del MINSA, entonces nosotros nos hemos enfocado en lo que es todo lo que es el manejo del paciente pediátrico con COVID-19. No sé si hay alguna otra pregunta. Se les está enviando igual por el chat las versiones extensa, la versión corta, para que puedan ver con mayor tiempo todo este conjunto de recomendaciones, puntos de buena práctica clínica y cuál ha sido la metodología que se ha considerado para sustentar cada una de estas recomendaciones. Yo estaba leyendo algunas de las preguntas también, bueno, sobre el uso de zinc y anticoagulantes. No hay evidencia en el uso en niños, ¿no? En adultos, me parece que sí, en adultos graves el riesgo de trombosis es mayor, así es que sí utilizan enoxaparina con bastante frecuencia, pero en niños no usamos regularmente. Tampoco hay evidencia del uso de enoxaparina ni de zinc, ¿no? Antibióticos para COVID, pues normalmente no deberíamos usarlos si hay evidencia de una infección intrahospitalaria o cuando pienso yo que hay algún tipo de complicación infecciosa, bacteriana o una sobreinfección, cuando el paciente pues con COVID supera los días de fiebre de lo esperado. Si es un paciente ambulatorio más de 3 a 4 días, deberíamos de repente evaluar al paciente y ver si es que hay algún tipo de complicación bacteriana como otitis o neumonías. En el paciente grave, en el paciente intubado, aquel que desarrolla nuevos infiltrados en las radiografías, o la presencia de cambio de secreciones al aspirar a través del tubo traqueal, me hablan mucho de la posibilidad de una sobreinfección bacteriana. Y pues el tratamiento antibiótico puede ser, más aún si es que está invadido, ¿no? Con catéteres venosos centrales, con líneas arteriales, con tubos endotraqueales, sondas vesicales. La posibilidad de una infección es importante. Una elevación de los marcadores de infección asociado a, como les decía, cambios en la radiografía de tórax y cambios en las secreciones deben hacer pensar en una neumonía o algún tipo de infección intrahospitalaria. Y pues adecuar el tratamiento antibiótico de acuerdo a la microbiología al perfil microbiológico de la unidad donde se está presentando, donde estoy atendiendo al paciente, ¿no? Nosotros en la UCI pediátrica de Revalliati, pues probablemente comencemos con una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona. Si pensamos en una infección por un gram positivo, podríamos usar también vancomicina. Si el paciente no responde, pasamos a una cefalosporina de cuarta generación, como cefepime, ¿no? Dejando al último pues, los carbapenems, ¿no? Para el manejo ya de infecciones intrahospitalarias. Los antitusígenos ya los comentamos, ¿no? Dextrometorfano, codeína se usa cada vez menos. La afonía y tos grupal también lo comentamos, son diferentes formas de presentación del COVID en niños. El uso de prednisona en un paciente asmático con COVID, o sea, usamos la prednisona para el asma, ¿no? Con su beta 2 también, pero no para el COVID, ¿no? Bronquiolitis y COVID es el mismo manejo de la bronquiolitis.
hasta cuándo los niños pueden contagiar de COVID. Eso es muy variable, depende de la carga viral, ¿no? Normalmente hablamos de 5 a 7 días de contagio. Y bueno, como les decía, esa es una primera actualización, es una primera versión de la guía. La idea es ir mejorándola con el tiempo, en la medida en que vayamos obteniendo mayor evidencia científica. ¿Sí? Les agradezco a todos por su participación. Gracias, Leslie. No sé si tienes algún otro comentario. Sí, muchas gracias, doctor. Y como menciona, pues todavía existen algunas intervenciones que les vamos a abordar en la segunda guía. Se me pasó a mencionar lo que son el uso de los anticoagulantes, el uso de antibióticos, lo vamos a abordar en una próxima actualización. Estamos considerando los comentarios que ustedes nos han brindado ahora. Agradecerles la presencia a todos. En verdad ha sido un gran número. Les pediría como último paso, si es que no hubiera alguna otra pregunta, si es que nos pudiéramos tomar una foto grupal. No sé si pudiéramos activar las cámaras. Ahí estamos, a ver. Uy, muchas gracias. A ver, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Guardo. A ver. Muchas gracias a todos los que han podido activar la camarita. Bien, eso sería entonces todo por el día de hoy. Lourdes, no sé si por ahí unas palabras finales, la gerente de la Dirección de Guías. Sí, creo que está con el audio apagado. Ya. Bien, muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias, doctor Ortiz, por el tiempo que nos ha brindado. Excelente exposición y ya estamos viéndonos hasta una próxima actualización de esta guía. Buenas Gracias. tardes a todos. Gracias.